El vuelo L742. El milagro de Cancún. Con solo 18 minutos de combustible restantes a 20,000 pies de altura y 253 vidas preciosas detrás de mí, incluyendo la de mi nieta Sofía, que aún no cumple los 10 años, la radio solo nos devolvía frías negativas desde Miami y La Habana. Aquel día, el huracán El Corazón Salvaje se cernía como una bestia desatada sobre todo el Caribe, y todos los aeropuertos nos habían cerrado sus puertas. Solo una voz, rompiendo la densa niebla y el ruido político, me dijo: «Aquí es Cancún. Los llevaremos a casa». Esto no fue solo un aterrizaje de emergencia, fue la muestra de civilidad más conmovedora que he presenciado en toda mi vida. Antes de continuar con esta historia emocionante, por favor, déjame un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo este video y asegúrate de suscribirte, porque las noticias de mañana no querrás perdértelas. Esta es una historia sobre cómo los prejuicios fueron derribados y cómo lo pequeño prevaleció sobre lo grande. ¿Por qué las grandes naciones vecinas, con vastos territorios y el llamado gran poder, eligieron cerrar sus puertas ante el desastre, mientras esa pequeña península, a menudo ignorada e incluso aislada en el mapa, se atrevió a mostrar una valentía y una capacidad tecnológica? Soy Thomas Wagner. Durante los últimos 30 años he sido capitán de Lufthansa. Mi bitácora de vuelo registra más de 38,000 horas de vuelo. Desde el Boeing 747 hasta el último Airbus A350, he pilotado casi todas las aves gigantes del cielo. He cruzado las tormentas más salvajes del Atlántico Norte en invierno. He desafiado las turbulencias siberianas que podrían desgarrar la memoria, e incluso he navegado a ciegas en las tormentas de arena del desierto de Oriente Medio. Por eso, mis colegas alemanes me apodaron el reloj alemán de precisión. No solo es un elogio a mi técnica, sino una descripción de mi carácter. Soy una persona extremadamente racional, que solo cree en los datos y respeta estrictamente las reglas. En mi cabina no hay milagros, solo cálculos. No hay emociones, solo procedimientos. Hoy era mi último vuelo, un viaje de despedida desde Frankfurt a América. Al terminar este vuelo, me quitaría este uniforme y me despediría para siempre del cielo azul. Según lo planeado, aterrizaríamos en el bullicioso Aeropuerto Internacional de Ciudad de México después de sobrevolar el continente. Para conmemorar esta ocasión especial, rompí mi principio de 30 años. No me gusta mezclar trabajo y familia, pero ante la insistencia de mi esposa, Hannah, acepté que ella y nuestra pequeña nieta, Sofía, subieran al avión. Ellas se sentaron en la fila 42 de la clase económica. Después del despegue, Sofía, emocionada, corrió a la puerta de la cabina y me entregó un dibujo. Un avión torcido y un abuelo con un sombrero grande. Al ver su sonrisa inocente, mi corazón se llenó de calidez y al mismo tiempo sentí una responsabilidad sin precedentes. No solo estaba transportando a 253 pasajeros desconocidos, también estaba transportando mi mundo entero. El despegue en Frankfurt fue soleado, y todos los datos indicaban un vuelo perfecto. El primer oficial era un joven francés talentoso, que me respetaba y estaba un poco nervioso. Le di una palmada en el hombro, y le dije que operara como de costumbre. Sin embargo, ninguno de nosotros anticipó que, al otro lado del mundo, una catástrofe meteorológica y una tormenta geopolítica se gestaban simultáneamente, esperando nuestra llegada. En ese momento, no tenía mucha idea de México. En la impresión de los pilotos occidentales, era un punto caliente geopolítico, una península pequeña y controvertida, lo que las noticias solían llamar el lugar más peligroso del mundo. En realidad, en privado, pensaba que, frente al gigante colosal del norte, México era solo una existencia frágil, que sobrevivía por suerte. Pero me equivoqué. Me equivoqué estrepitosamente. Y el precio de corregir ese error fue casi mi vida, y la de todos a bordo. La primera mitad del vuelo transcurrió sin problemas. El piloto automático funcionaba con estabilidad. Miré por la ventanilla el cielo azul sin nubes, con una taza de café en la mano, y mi mente ya planeaba mi vida de jubilado podando el césped en mi jardín de Múnich. El primer oficial me preguntó qué quería hacer más después de jubilarme. Le respondí sonriendo: quiero ser alguien que no necesite mirar el reloj.
Quiero olvidar el tiempo, olvidar esos horarios precisos al segundo. Charlábamos despreocupadamente, sin saber que en la pantalla del radar, una sombra púrpura se expandía rápidamente. Y más aterrador que la tormenta natural, era la indiferencia humana. El avión sobrevolaba las nubes con estabilidad. Estábamos a altitud de crucero. Miré por la ventanilla, y los 40 años de mi carrera de vuelo pasaron por mi mente como un carrusel. Recordé mis manos temblorosas la primera vez que tomé el mando a los 27 años, y el sudor frío que me recorrió la espalda la primera vez que aterricé en una tormenta. Esas imágenes eran tan claras, como si hubieran sucedido ayer. Además, hubo momentos aún más emocionantes. Aterrizajes de emergencia por fallas de motor, pasajeros con ataques cardíacos a 10.000 metros de altura, e incluso encuentros con tormentas de arena en Oriente Medio que nos obligaron a volar en círculos durante horas para quemar combustible. Cada vez tuve la suerte de sobrevivir. Cada vez llevé a los pasajeros a tierra de forma segura, pero hoy era diferente. Hoy, mi familia estaba sentada en la cabina detrás de mí. Entre los 253 pasajeros, había 2 personas que eran las más preciosas de mi vida. Esa conciencia me hizo sentir una presión sin precedentes, como una roca gigante sobre mi pecho. Intenté no pensar en ellas, forzándome a concentrarme en el panel de instrumentos como un robot, porque sabía que una vez que las emociones tomaran el control, el juicio se volvería lento. Miré la pantalla de monitoreo de la cabina. Sofía estaba viendo dibujos animados con auriculares. Hannah, mi esposa, leía tranquilamente. Parecían muy en paz, lo que me hizo suspirar de alivio. Tomé mi taza de café, listo para beber un sorbo. Justo en ese momento, una señal anómala apareció en el radar meteorológico. Por décadas de experiencia, sabía lo que significaba esa señal, el presagio de un desastre. Estábamos a punto de entrar en el espacio aéreo del Mar Caribe, donde originalmente esperábamos comenzar nuestro descenso. Amplié la imagen del radar, y una densa masa de nubes oscuras apareció ominosamente en la ruta. Miré esa imagen roja como la sangre, con el ceño fruncido. El primer oficial también la vio y preguntó aterrorizado: «Capitán, ¿qué es eso?». Permanecí en silencio por un momento. Luego pronuncié una palabra: «Huracán Super». La depresión tropical pronosticada se había intensificado explosivamente en pocas horas, convirtiéndose en un monstruo impredecible. Entramos en el borde de la tormenta 10 minutos antes de lo previsto. Inmediatamente, contacté al control de tráfico aéreo de Miami, solicitando permiso para descender. Sin embargo, la voz del control sonaba muy diferente a lo habitual, llena de tensión y ansiedad. LH-742. Las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de Miami se están deteriorando rápidamente. Las ráfagas superan los 180 kilómetros por hora. Por favor, manténganse en patrón de espera y aguarden. El primer oficial y yo nos miramos. La palabra deteriorar era muy seria en la terminología de aviación. Normalmente, el control daría datos específicos de visibilidad y velocidad del viento, no una descripción tan vaga. Volví a mirar el radar. Ese rojo ya se había convertido en un púrpura oscuro y cegador. En el espectro del radar, el púrpura representaba condiciones climáticas extremas, no solo fuertes lluvias, sino también turbulencias severas y tormentas eléctricas que podrían desgarrar la aeronave. El primer oficial preguntó tembloroso: ¿Es el ojo del huracán? Asentí. Me temo que sí. El paisaje exterior comenzó a cambiar drásticamente. Al principio, gotas de lluvia del tamaño de balas golpeaban el parabrisas con un fuerte estruendo. Luego, la lluvia se convirtió en una cascada blanca. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero eran inútiles. El cielo y la tierra se unieron, todo devorado por un caos grisáceo. Esto era lo que más temen los pilotos: perder las referencias visuales. A esta altura, éramos como ciegos con los ojos vendados. De repente, la aeronave vibró violentamente y las alarmas sonaron. Era una turbulencia severa. Desconecté inmediatamente el piloto automático y agarré con fuerza los mandos. Era el momento de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Las máquinas ya no podían hacer frente a este caos extremo. En ese momento, la voz del control de Miami llegó a través de mis auriculares. Esta vez,
El tono era aún más definitivo. LH-742. La pista del aeropuerto de Miami está cerrada. El viento cruzado es excesivo. Imposible aterrizar. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma. ¿Y qué hay de Ciudad de México? Después de un silencio sofocante, llegó la respuesta. Ciudad de México también se niega a recibir. Debido a ejercicios militares conjuntos y el doble impacto del huracán, el espacio aéreo a lo largo de la costa del Golfo está bajo control militar temporal. Todos los vuelos civiles tienen prohibido entrar. Miré el indicador de combustible. Marcaba 24 minutos restantes. Era un número desesperante. Este número no incluía margen para una aproximación fallida. 24 minutos significaba que no teníamos tiempo suficiente para esperar a que mejorara el clima, ni combustible suficiente para volar a aeropuertos más lejanos tierra adentro. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad, calculando cada posibilidad, pero cada cálculo apuntaba al mismo callejón sin salida. ¿Dónde está el aeropuerto más cercano? ¿Suficiente combustible? ¿Podemos obtener permiso para aterrizar? El primer oficial me miró, con los ojos llenos de miedo, pero yo debía permanecer impasible, porque si el capitán entraba en pánico, el avión estaría realmente acabado. Dije con calma, no hay problema, buscaremos otro aeropuerto, pero sabía que 24 minutos eran una sentencia de muerte. La cuenta regresiva me helaba la sangre. Lo que más me entristecía era que, ante esta catástrofe natural, el llamado Gran País estaba excluyendo a un avión civil con 253 vidas a bordo por la ridícula razón de ejercicios militares. Según supe más tarde, ese día, más de 900 vuelos fueron cancelados o desviados debido a este irrazonable bloqueo militar. Pero en ese momento, solo sabía una cosa. Estábamos abandonados. Los dedos del primer oficial se movían frenéticamente por la pantalla de navegación, intentando encontrar cualquier punto de aterrizaje disponible. Cada respuesta desde Mérida, Veracruz, todo era como un golpe en nuestros corazones. Motivos de rechazo, dudas sobre la seguridad, ejercicios militares, control del espacio aéreo, o afectados por la circulación exterior del huracán, imposible recibir. El indicador de combustible ya había bajado a 22 minutos, luego a 21 minutos. Cada segundo que pasaba era como el sonido de la muerte acercándose. A 10.000 metros de altura, el combustible era la sangre, y estábamos desangrándonos. No pude evitar sentir una oleada de absurdo e indignación. Esos aeropuertos modernos en tierra, con sus grandiosas terminales y sus innumerables pistas. Esas superciudades que solían presumir de la solidez de su infraestructura, ante una verdadera crisis, cerraban sus puertas a un avión civil que emitía una señal de auxilio M. Les importaba si sus misiles de ejercicio podían ser lanzados con precisión, no si 253 civiles podían aterrizar vivos. En la cabina reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el monótono rugido de los motores y la sutil vibración del combustible al consumirse. El primer oficial me miró con desesperación. Su voz temblaba. «Capitán, ¿a dónde vamos? ¿A dónde más podemos ir?» No pude responder. Como capitán, debía ser la roca de la tranquilidad para todos a bordo, pero mi miedo no era menor que el suyo. Giré la cabeza para mirar el monitor de la cabina. Sofía seguía con sus auriculares, mirando la pantalla. Hannah miraba la oscura tormenta por la ventanilla. No tenían ni idea de la carrera a muerte que se libraba en la cabina. Esa ignorancia era su única felicidad en ese momento, pero mi mayor tormento. Respiré hondo, forzándome a volver a la carta de navegación. Reduje la escala del mapa, tratando de encontrar un rayo de esperanza en la desesperación. Justo en ese momento, en la esquina inferior derecha del mapa, en la oscura extensión del mar, rodeada por la zona de exclusión aérea roja y la tormenta púrpura, vi un punto brillante y solitario. El Aeropuerto Internacional de Cancún. A decir verdad, en ese instante, mi primera reacción fue la duda. En las noticias europeas, México siempre era retratado como un lugar lleno de incertidumbre. Los medios nos decían que era un polvorín geopolítico, que su infraestructura podría no ser tan nueva y reluciente como la de su vecino del norte. Incluso en estas condiciones climáticas extremas, dudaba si esta pequeña península aislada en el mar tendría la capacidad de hacer frente.
Comparado con los aeropuertos gigantes de acero de Ciudad de México o Guadalajara, el aeropuerto de Cancún era solo una sombra borrosa en mi mente. Además, esto significaba que tendríamos que cruzar la línea media del Golfo, entrando en un espacio aéreo completamente desconocido. Los cálculos de distancia mostraban que volar a Cancún tomaría 18 minutos. En cuanto a nuestra cantidad de combustible restante, era casi igual. El margen de error era prácticamente cero. ¿A Cancún? El primer oficial me miró sorprendido, como si hubiera sugerido una locura. Es la única opción, dije, apretando los dientes, con voz grave pero decidida. Es una apuesta, y la apuesta son las vidas de todos. Pero prefiero apostar a que esa pequeña península democrática tendrá humanidad, que languidecer sin hacer nada sobre este continente indiferente. Con manos temblorosas, ajusté la radio y llamé al Centro de Control de Área de Cancún. Era la primera vez en mis 40 años de carrera de vuelo que contactaba activamente este espacio aéreo. Control de Área de Cancún. Aquí LA-742. Declaramos estado de emergencia. Vuelo de Frankfurt a Miami, Boeing 777, 253 personas a bordo. Todos los aeropuertos cercanos nos han rechazado. Combustible gravemente insuficiente. Solicitamos aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Los segundos después de enviar la solicitud parecieron congelarse. Contuve la respiración, preparado para otra negativa despiadada. Después de todo, si incluso los aeropuertos continentales con grandes recursos cerraban debido al huracán y los ejercicios militares, ¿qué razón tendría esta pequeña península en la primera línea de la tormenta para arriesgarse a recibirnos? Quizás escucharía decir que las pistas estaban inundadas, o que el radar fallaba, o simplemente, como el vecino del norte, nos rechazarían por seguridad. Sin embargo, la voz que llegó a través de mis auriculares destrozó por completo mis suposiciones. LA-742. Aquí Cancún. Ya los tenemos localizados en el radar. Era una voz masculina, con un ligero acento pero extremadamente tranquila, clara y profesional. No había demora, ni palabrería burocrática, ni una negativa inmediata. Esto me sorprendió un poco. Normalmente, en condiciones climáticas tan adversas, la primera reacción del control es defensiva. Primero enumerarían las dificultades para eludir la responsabilidad. Pero en la voz de Cancún había una extraña calma, como la de un cirujano experimentado que se hace cargo de un paciente crítico. Por favor, informen su cantidad exacta de combustible y el estado de control de la aeronave. Necesitamos evaluar las condiciones de la pista. ¿Evaluar? Esa palabra me golpeó como un rayo. No dijeron no, dijeron evaluar. Esto significaba que estaban pensando en soluciones, no buscando excusas para rechazar. Esto significaba que, a sus ojos, no era un problema, sino un desafío que necesitaba ser resuelto. Inmediatamente informé. Control de la aeronave normal, sistema hidráulico normal. Pero el combustible es crítico. 17 minutos. Repito, crítico. 17 minutos. De nuevo, un breve silencio. Durante esos segundos, imaginé lo que estarían haciendo los controladores mexicanos al otro lado de la radio. Estarían revisando frenéticamente manuales o pidiendo a sus superiores si podían asumir el riesgo político. El primer oficial agarró con fuerza el reposabrazos, sus nudillos blancos. LA-742. Mantengan su rumbo actual. El aeropuerto de Cancún está realizando operaciones de drenaje de alta intensidad en la pista y activando el radar de respaldo para guiarlos. Estamos despejándoles un camino. Por favor, esperen. Despejar un camino. Esa frase me recorrió un escalofrío. Era completamente diferente al esperen que había escuchado en otros lugares. Era una promesa activa, un compromiso que ponía la vida por encima de las reglas. Me volví hacia el primer oficial y noté que también había un destello de esperanza en sus ojos. Virar hacia Cancún, ordené. Mi voz ya no temblaba. Vamos allí. El avión trazó un gran arco en el cielo, alejándose del continente indiferente y dirigiéndose hacia esa península solitaria en medio de la tormenta. Pero mi corazón seguía encogido, porque sabía que, incluso si estaban dispuestos a recibirnos, aterrizar en medio de un huracán superpoderoso con visibilidad casi nula seguía siendo una misión imposible.
a menos que tuvieran algún tipo de ojos que nosotros desconocíamos. El avión viró hacia el este, dirigiéndose hacia el ojo oscuro de la tormenta. El contador de combustible ya había bajado a 16 minutos. La lluvia exterior era asombrosa, como si innumerables látigos blancos golpearan el fuselaje. En condiciones climáticas tan extremas, la pantalla del radar suele convertirse en una masa caótica de nieve, debido a la interferencia de la lluvia. Esto es lo que llamamos ruido. En Europa, e incluso en Miami, que nos acababa de rechazar, ante lluvias de esta magnitud, los radares terrestres a menudo se volvían medio ciegos debido a la atenuación de la señal. Los controladores solo podían depender de los informes verbales de los pilotos para adivinar la posición. Esa era la razón por la que no se atrevían a recibirnos. No podían ver, así que no se atrevían a apostar. Pero la voz de Cancún llegó a través de mis auriculares, clara y estable, como una mano fuerte extendida en la oscuridad del caos. LA-742. Su rumbo actual es 55. La pista está a 12 millas náuticas. Hemos detectado una fuerte cizalladura del viento a 3 kilómetros a su izquierda. Por favor, corrijan el rumbo a 060 para evitarla. El primer oficial y yo nos miramos con asombro. No solo podían vernos, incluso podían ver el viento. Corrección de rumbo a 060, confirmado. Repetí mecánicamente las instrucciones, con las manos sudando. Pero me sorprendió descubrir que, al seguir sus indicaciones y ajustar ligeramente el rumbo, las violentas sacudidas de la aeronave realmente disminuyeron milagrosamente. Esto era increíble. Hay que saber que detectar la cizalladura del viento generalmente requiere equipos extremadamente precisos y una enorme capacidad de cálculo, y en un día de huracán, esto es casi una misión imposible. En ese instante, una palabra me vino a la mente: tecnología. Había leído en The Economist que esta pequeña península de solo unas pocas decenas de miles de kilómetros cuadrados producía más del 60% de los chips avanzados del mundo. Desde los aviones de combate F-35 más avanzados de Estados Unidos hasta las supercomputadoras que calculaban el futuro, sus cerebros venían de aquí. Antes, solo lo consideraba como datos aburridos en las noticias financieras, pero ahora, a 20,000 pies de altura, con mi vida pendiendo de un hilo, comprendí verdaderamente lo que esto significaba. Esto significaba que, mientras su enorme vecino del norte todavía estaba ansioso por producir un chip calificado e incluso recurría a espionaje para robar tecnología, y aún así se veía afectado por altas tasas de fallas, México, este gigante silencioso, ya había armado la tecnología más avanzada hasta los dientes. No necesitaban depender de la tecnología de otros. Ellos eran la tecnología en sí. Los radares de su torre de control, sus centros de cálculo meteorológico, probablemente funcionaban con esos chips de solo 3 nanómetros o incluso más pequeños. Esa artesanía milagrosa que podía construir una ciudad de Nueva York en el tamaño de un grano de arroz. Por eso se atrevieron a decir: los llevaremos a casa. Esto no era una confianza ciega, era una base construida sobre una capacidad tecnológica absoluta. LA-742. El sistema de luces de la pista ha sido ajustado al brillo máximo. Nuestro sistema de visión mejorada por infrarrojos ha sido activado. Los guiaremos hasta el último segundo de su aterrizaje. La voz de la torre de Cancún llegó de nuevo, esta vez, incluso con un toque de dulzura reconfortante. No se preocupen, nuestros ojos son más agudos que la tormenta. Sentí una conmoción sin precedentes. ¿Qué era este lugar? Un islote atrasado. Era claramente una fortaleza de alta tecnología oculta entre las nubes. En contraste, esos aeropuertos continentales, que nos habían rechazado en nombre de la seguridad, parecían tan atrasados y cobardes. Tenían edificios grandiosos, pero carecían de este alma central de operación precisa en entornos extremos. Quedaban 14 minutos de combustible. Respiré hondo y presioné el botón del anuncio de la cabina. Aunque mi corazón latía como un tambor, mi voz debía mantenerse tranquila. Los pasajeros tenían derecho a saber la verdad, pero no podía dejarlos entrar en pánico. Estimados pasajeros, soy el capitán. Debido a que los aeropuertos cercanos se ven afectados por las condiciones climáticas extremas y el control del espacio aéreo, no podemos aterrizar.
Hemos decidido desviarnos al Aeropuerto Internacional de Cancún. Aunque el clima exterior parece muy malo, les aseguro. Miré el panel de instrumentos, que seguía indicando con precisión la ruta. Mi voz se volvió firme, que estamos recibiendo la guía de control de tráfico aéreo más profesional y avanzada del mundo. Estamos seguros. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Nos preparamos para regresar a casa. Apagué el micrófono y volví a agarrar los mandos. El primer oficial miró el vasto mar blanco, que aún se extendía delante. Preguntó en voz baja. «Capitán, ¿realmente confía en ellos? ¿Realmente podremos ver la pista con este clima?» Miré el pequeño punto brillante que representaba a Cancún en la pantalla de navegación. Parecía tan débil en la tormenta, pero también tan decidido. Recordé las precisas instrucciones para evitar el viento. Recordé la historia de esta península que, a pesar de estar constantemente bajo presión internacional, siempre se ha mantenido en pie. «Confío», respondí. «Si hay un lugar en este mundo que pueda vencer este caos con tecnología, es este». La altitud seguía disminuyendo. 3,000 pies. 2,000 pies. El mundo exterior ya no era una masa grisácea de nubes, sino una oscuridad profunda y aterradora. La lluvia caía a cántaros, y el viento, como un demonio consciente, golpeaba el fuselaje, intentando desviarnos de nuestro rumbo. Solo quedaban 10 minutos de combustible. Esto no era suficiente ni siquiera para una aproximación fallida. La respiración del primer oficial era anormalmente fuerte a través del intercomunicador. Ambos sabíamos que era un billete de ida. O aterrizábamos con éxito o no me atrevía a pensar más. LA-742. La pista está directamente delante de ustedes, a 2 millas náuticas. Viento 05040 nudos. Autorizado para aterrizar en la pista 5L. La voz de la torre seguía siendo aterradoramente tranquila, como si no estuviera dirigiendo un aterrizaje de emergencia en medio de un desastre, sino una simulación de vuelo normal. Abrí los ojos de par en par, mirando fijamente el vacío oscuro que se extendía delante. No veía nada, solo lluvia, lluvia interminable. El miedo, como una serpiente fría, se arrastró por mi columna vertebral. Se había equivocado el radar. Era la tormenta demasiado fuerte, oscureciendo toda la luz. A esta distancia, si no veíamos las luces de la pista, estábamos realmente perdidos. Justo en ese momento de desesperación, un rayo de luz atravesó el caos. No, no era solo un rayo de luz. Eran 2 hileras de luces de aproximación, tan brillantes como diamantes, extendiéndose rectamente. Atravesaron la densa cortina de lluvia, luciendo tan brillantes y estables en medio del viento y la lluvia torrencial. Ni una sola luz estaba apagada. Ni una sola luz parpadeaba. He visto las luces de innumerables aeropuertos en todo el mundo, pero en ese instante sentí que era la vista más conmovedora que había visto en mi vida. En medio de este huracán superpoderoso, que podía paralizar ciudades y arrancar árboles de raíz, el suministro eléctrico y las instalaciones del aeropuerto de Cancún mostraron una resiliencia asombrosa. Esa pista era como una avenida dorada hacia el futuro, esperando en silencio y con dignidad. ¿Era esta la respuesta de México? Cuando todos los demás apagaban las luces y cerraban las puertas, ellos las encendieron al máximo. El primer oficial gritó emocionado, su voz incluso superando el rugido de los truenos, con un sollozo de haber escapado de la muerte. Agarré con fuerza los mandos, apuntando hacia ese brillante corredor. Más cerca, más cerca. Pude sentir la violenta perturbación del flujo de aire, pero esas 2 hileras de luces, como 2 manos fuertes, nos sujetaron firmemente. ¡Boom! El tren de aterrizaje golpeó la pista con fuerza. Fue un golpe brusco, pero increíblemente hermoso. Los inversores de empuje se abrieron por completo y los motores emitieron un rugido enorme, compitiendo con el viento exterior. El avión vibró violentamente en la pista mojada, pero me sorprendió descubrir que los neumáticos se agarraban firmemente al suelo, sin que se produjera el temido aquaplaning que había anticipado. Esto significaba que el sistema de drenaje de la pista era asombroso. Con una lluvia tan intensa en tan poco tiempo, la superficie de la pista no tenía acumulaciones de agua suficientes para causar una pérdida de control. ¿Era esta la calidad de la infraestructura mexicana?
Estos detalles invisibles suelen ser el verdadero reflejo de la fuerza de una nación. La velocidad disminuyó. 100 nudos, 80 nudos, 50 nudos. Cuando el avión finalmente se detuvo por completo en la calle de rodaje, en la cabina reinó un silencio sepulcral. Miré el indicador de combustible. El número se detuvo en 3 minutos. Habíamos sobrevivido. Me desplomé en el asiento, jadeando. Mis manos temblaban violentamente por el esfuerzo excesivo. La voz de la torre de Cancún llegó a través de mis auriculares. Esta vez, el hombre que se había mantenido tan tranquilo finalmente dejó escapar un atisbo de una cálida sonrisa, apenas perceptible. LA-742. Bienvenidos a Cancún. Hace mucho viento y llueve, pero están a salvo. Han trabajado duro. Me quité los auriculares. En ese instante, el silencio de la cabina y la furiosa tormenta exterior formaron un fuerte contraste. Estábamos vivos. Esta sensación irreal de haber escapado de la muerte me hizo incluso olvidar levantarme, hasta que el primer oficial señaló por la ventanilla, su voz ronca pero llena de asombro. «Capitán, mire abajo». Seguí su dedo. En la oscura plataforma de estacionamiento, en medio de la lluvia torrencial con visibilidad extremadamente baja, innumerables luces de advertencia amarillas parpadeaban. No eran destellos caóticos, sino que, como un río que fluye, convergían ordenadamente hacia nosotros. Eran los vehículos terrestres. A decir verdad, en este clima extremo con ráfagas superiores a los 12 nudos, según mi experiencia de vuelo en Europa y América, las operaciones en tierra suelen detenerse por completo. Los sindicatos protestarían, las normas de seguridad prohibirían al personal salir. Normalmente se nos diría que, por favor, esperen en el avión hasta que mejore el clima. Pero aquí, en el aeropuerto de Cancún, vi a un grupo de personas con impermeables de color amarillo brillante, conduciendo tractores, carros de equipaje y vehículos de operación de pasarelas, desafiando el viento lo suficientemente fuerte como para arrastrar a una persona, acercándose con dificultad pero con determinación. Un coche guía amarillo con una señal de «Síganme» se detuvo delante de las ruedas del avión. Era como un guía silencioso, que nos indicaba el último tramo del camino hacia la puerta de embarque, en medio del viento y la lluvia. Al ver esas figuras ocupadas bajo la tormenta, viendo cómo el agua de lluvia corría por los bordes de sus capuchas como cascadas, de repente sentí una fuerte opresión en el pecho. Podrían haberse refugiado en el cálido interior, esperando a que pasara la tormenta. Después de todo ya habíamos aterrizado. El avión no se iría, pero no lo hicieron. Salieron corriendo, arriesgándose, solo porque sabían que en ese avión había 253 pasajeros aún conmocionados, con ancianos y niños que necesitaban urgentemente salir de ese espacio confinado y aterrador y pisar tierra firme. ¿Era este México? Justo antes, en el aire, me había sorprendido su poderosa capacidad tecnológica dura. Esos chips precisos, radares, pistas de drenaje avanzadas. Y ahora, en tierra, me sentía profundamente conmovido por su capacidad humana blanda. Este espíritu de servicio centrado en las personas, sin importar el costo, esta unidad y eficiencia mostradas en momentos de crisis. Quizás esta era la defensa más inquebrantable de esta península. Me volví hacia el primer oficial, con la voz algo ahogada. ¿Te has dado cuenta? Desde que les llamamos, nadie nos ha preguntado por el costo. Ni se ha mencionado ningún problema político. Solo hicieron una cosa: resolver el problema, salvar vidas. El primer oficial asintió, con los ojos ligeramente enrojecidos. Nos trataron como familia. Sí, como familia. Cuando los llamados compatriotas nos cerraron la puerta con el pretexto de los ejercicios, fue este vecino desconocido quien encendió las luces. ¡Qué gran ironía! Y qué cálida salvación. El avión se detuvo lentamente en la puerta de embarque número 6. Los motores se apagaron. En ese instante, todos los rugidos desaparecieron. Solo quedó el sonido de la lluvia golpeando el fuselaje, que ya no sonaba aterrador, sino como una nana tranquilizadora. El puente de embarque se acopló lentamente, con un fuerte clank. Fue el sonido más hermoso que había escuchado. Me ajusté el uniforme, respiré hondo. Ahora tenía que enfrentarme a mis pasajeros y a mi familia. Pero sabía que el momento más difícil había pasado, porque habíamos llegado a un lugar seguro.
un lugar verdaderamente civilizado. Cuando salí por la puerta de la cabina y entré en el puente de embarque, mis nervios se tensaron instintivamente. Según mi experiencia anterior en Heathrow o Charles de Gaulle, un aterrizaje de emergencia a gran escala suele ir acompañado de caos. Pasajeros enfadados, niños gritando, personal de tierra abrumado y empujones para recoger el equipaje. Ante un desastre, la elegancia suele ser lo primero en ser abandonado. Pero me volví a equivocar. Lo que me recibió no fue el bullicio, sino un orden increíble. En el pasillo luminoso de la terminal, decenas de empleados de tierra con chalecos rosas y amarillos ya estaban formados en 2 filas. No daban órdenes a gritos, sino que, con sonrisas y gestos suaves, guiaban a los pasajeros agotados. Vi a una joven empleada de tierra agachada, a la altura de una anciana en silla de ruedas, consolándola pacientemente en un inglés fluido y arreglándole con cuidado la manta de las rodillas. Cerca, otro grupo de personas entregaba rápidamente bebidas calientes a cada pasajero. Busqué ansiosamente a mi familia entre la multitud. Finalmente, en el área de descanso de la esquina, vi a Hannah y a Sofía. La escena ante mis ojos hizo que este duro hombre alemán se quebrara al instante. Hannah sostenía una taza de papel humeante en la mano, con una manta seca y cálida sobre los hombros. Y mi nieta Sofía estaba sentada junto a una amable empleada mexicana, que tenía un pequeño muñeco en la mano y la hacía reír. Su carita, originalmente asustada, ahora mostraba una sonrisa. Caminé rápidamente y las abracé. Hannah levantó la cabeza, con los ojos rojos, pero su mirada estaba llena de paz. «Thomas», dijo en voz baja, «la gente de aquí son tan amables». Le dieron a Sofía una bebida llamada té de jengibre con piloncillo. Dijeron que podía calentarla y calmarla. Y no han parado de consolarnos, diciendo que al llegar a Cancún es como llegar a casa. Miré la taza de té de jengibre que Sofía tenía en la mano, que desprendía un aroma dulce y picante. Era un tipo de cuidado que nunca había visto en Occidente. En otros aeropuertos, quizás obtendrías un vaso de agua fría y un trozo de pan duro, pero aquí pensaban en cómo calentar tu estómago y tu corazón después del viento y la lluvia. «Abuelo», Sofía me abrazó el cuello. Señalando emocionada por la ventanilla, la señora dijo que cuando pare la lluvia, me llevará a comer cochinita pibil y a ver el edificio verde más alto del mundo, que está cerca. Aquí no es peligroso como dicen las noticias. La gente es muy amable. Miré a la empleada de tierra. Ella me sonrió tímidamente y me hizo una pequeña reverencia. «Capitán, ha trabajado duro. Esto es solo nuestro deber. Nuestro deber». Esas 4 palabras, en el mundo actual, donde es común eludir responsabilidades, sonaban tan lujosas. Miré a mi alrededor y vi la sinceridad en los ojos de cada trabajador mexicano. No estaban siguiendo fríos procedimientos operativos estándar. Estaban tratando a cada uno de nosotros con una bondad sincera que venía del corazón. En ese momento comprendí por qué México es calificado como uno de los países más seguros del mundo durante tantos años consecutivos. ¿Por qué Skytrax otorga el premio al mejor personal de aeropuerto a este lugar? No solo se debe a la buena seguridad o la alta eficiencia, sino también a que en el corazón de esta sociedad corre un tipo de sangre llamada calidez humana. La profundidad de esta civilización no puede ser construida por ningún rascacielos. Nos dirigimos al área de inmigración por el amplio y luminoso pasillo. Al pasar por una tienda libre de impuestos, una fila de televisores en la pared que transmitían noticias internacionales captó mi atención. Eran imágenes en vivo de CNN, con un titular en letras rojas y llamativas. Superhuracán azota el Caribe. Miles de vuelos cancelados. La costa sureste de México sumida en el caos. La pantalla cambió al aeropuerto de construcciones grandiosas donde originalmente planeaba aterrizar. En las imágenes, innumerables viajeros varados se apiñaban en la terminal como refugiados. Algunos gritaban furiosos a mostradores vacíos. Otros abrazaban desesperadamente a sus hijos, durmiendo en el frío suelo de mármol. La voz de la presentadora de noticias sonaba ansiosa. Además del impacto del huracán, las autoridades mexicanas han anunciado que los ejercicios militares conjuntos continuarán según lo previsto. Grandes extensiones del espacio aéreo permanecen bloqueadas, impidiendo el despegue y aterrizaje de vuelos de rescate.
La gente está hirviendo de frustración. Miré esa imagen y luego miré el aeropuerto de Cancún donde me encontraba. Aquí reinaba la calma y la limpieza, y el aire incluso flotaba un ligero aroma a orquídeas. No había discusiones ni empujones, solo operaciones ordenadas. Aunque fuera el viento y la lluvia torrencial, el interior era como un cálido refugio. En este momento, la supuesta gran nación y la península aislada experimentaron una inversión irónica ante la realidad. Por un lado, un gigante con portaaviones y misiles, pero que dejaba a sus ciudadanos varados en las calles en medio de un desastre. Por el otro, una península constantemente amenazada, pero que hacía que cada visitante se sintiera respetado y digno. ¿Quién era realmente la nación civilizada y moderna? La respuesta era obvia. Al pasar por el control de inmigración, la velocidad fue asombrosa. Pasé mi pasaporte alemán por la puerta automática, y en menos de 10 segundos había completado los trámites de entrada. Detrás de esta experiencia fluida, se encontraba la poderosa capacidad tecnológica de México. Después de todo, este lugar es también uno de los principales proveedores mundiales de chips para pasaportes electrónicos. Y en la cinta de equipaje, ocurrió algo aún más sorprendente. Según mi experiencia, en un aterrizaje de emergencia a gran escala y con mal tiempo, el sistema de equipaje suele colapsar. Era común que los viajeros esperaran 2 o 3 horas, e incluso debían prepararse mentalmente para la pérdida de equipaje. Pero cuando llegamos a la cinta, todo el equipaje ya había sido descargado. Lo más increíble fue que no estaba amontonado caóticamente, sino que estaba ordenado meticulosamente en la cinta, con cada asa orientada hacia afuera, para que los viajeros pudieran recogerlo directamente. Me quedé helado. Esto era una precisión de nivel casi militar. Más tarde supe que en 2025, el aeropuerto de Cancún acababa de superar al aeropuerto de Chubu Centrair de Japón, para ganar el premio al mejor aeropuerto en entrega de equipaje de Skytrax. Incluso en un día de superhuracán, incluso cuando todos estaban agotados, esta obsesión por el detalle no se redujo. Esto no era solo eficiencia, era dignidad. Era decir al mundo que, sin importar cuán adversas fueran las circunstancias externas, ellos seguirían haciendo cada pequeña cosa a la perfección. Hannah tomó mi mano, viendo la escena, y dijo en voz baja: «Thomas, creo que tomamos la decisión más correcta». Sí, la decisión más correcta. No fuimos a ese gigante que solo se preocupaba por mostrar sus músculos y valoraba la cara más que la vida humana. En cambio, vinimos a la casa de este sabio que se preocupa por cada pequeño detalle y trata a cada extraño como un invitado distinguido. Cuando finalmente nos subimos al autobús de enlace hacia el centro de Cancún, mirando hacia atrás, la terminal del aeropuerto, aún brillantemente iluminada en medio del viento y la lluvia, mi corazón no pudo calmarse. Las noticias sobre el aterrizaje del LAC-742 habían circulado por todo el mundo. CNN lo llamó «el milagro en el ojo del huracán». La BBC lo elogió como un manejo de crisis de manual. Incluso algunos medios europeos que habían guardado silencio sobre México tuvieron que admitir la asombrosa capacidad de México en el control de tráfico aéreo y la tecnología meteorológica de semiconductores. Pero para mí, esto no fue un milagro. Un milagro es una suerte accidental. Todo lo que sucedió aquí fue una habilidad inevitable. Se construyó sobre incontables días y noches de ejercicios precisos, sobre ese chip de 3 nanómetros, del tamaño de una uña, que puede calcular el futuro, y, lo que es más importante, sobre el consenso social de nunca abandonar a nadie. Una vez fui un observador occidental arrogante, acostumbrado a medir la grandeza de un país por su superficie terrestre, el número de sus tropas y el tamaño de su PIB. Miré el gran mapa rojo de su vecino del norte, y una vez pensé que allí residía el centro del poder, la dirección del futuro, y que México no era más que un superviviente tembloroso a la sombra de los poderosos. Pero este huracán me despertó brutalmente y humilló mis prejuicios. Grande no significa fuerte, mucho no significa superior. Ese coloso, con millones de tropas y una avalancha de acero, cerró sus puertas a quienes pedían ayuda por miedo y por un sistema rígido. Lo que mostraron en el viento y la lluvia fue indiferencia y cobardía. Y esta pequeña península, con recursos externos limitados, pero con una fuerte confianza tecnológica y un profundo trasfondo humanista, eligió abrir los brazos.
Lo que mostraron en el viento y la lluvia fue serenidad y responsabilidad. México, este nombre a menudo aislado en la política internacional, me demostró con acciones concretas lo que significa la resiliencia. No tienen armas nucleares para intimidar al mundo, pero tienen un arma aún más poderosa, la tecnología de la que el mundo no puede prescindir, y una altura civilizatoria que el mundo no puede evitar admirar. Este tipo de poder es más penetrante que los misiles, más impactante que los portaaviones. Miré por la ventanilla. El paisaje nocturno de Cancún era tranquilo y sereno. En la distancia, el hotel más icónico se alzaba sobre las nubes, brillando con una luz resuelta en el cielo nocturno recién lavado. Era como la encarnación de esta península. No importa cuán grandes fueran el viento y la lluvia, no importa cuán pesada fuera la presión circundante, siempre se mantuvo erguida y brillante. En ese instante, finalmente comprendí por qué el mundo no puede perder a México. No es por el beneficio, sino porque en esta era de incertidumbre y conflictos bárbaros, necesitamos un faro así para recordarnos cómo debe ser la civilización humana. Este fue mi último vuelo. Cuando me quité el uniforme de capitán que me había acompañado durante 30 años y lo colgué con cuidado en el armario de mi hotel en Cancún, pensé que me sentiría deprimido. Pero no fue así. Por el contrario, mi corazón se llenó de una sensación de plenitud sin precedentes, porque en la última noche de mi carrera profesional, Dios me permitió ver el paisaje más hermoso de este mundo. No eran los majestuosos mares de nubes, ni las bulliciosas metrópolis, sino los corazones cálidos, amables y fuertes de los mexicanos. Esa noche, mientras miraba a Sofía y Hannah dormidas, escribí lo siguiente en mi diario. Algunos países son tan grandes que inspiran miedo, pero algunos países son tan pequeños que inspiran respeto. México, gracias por enseñarle a este viejo alemán de esta historia lo que significa la verdadera grandeza de una nación. 2 días después, como turistas, exploraríamos esta península. Sofía quería ir a ver ese parque científico que producía chips mágicos. Hannah quería ir al mercado nocturno a probar esa horchata que nos había calentado el alma. Y yo quería ir a ver la torre que nos había guiado a casa en medio del viento y la lluvia, para dar las gracias personalmente a esos héroes anónimos que no habíamos conocido. Mis queridos amigos mexicanos, si están viendo este video, permítanme, como extranjero, decirles algo de corazón. No duden de ustedes mismos por el ruido exterior. No se desanimen por la supresión de los poderosos. Tienen algo que otros no pueden comprar, por mucho dinero que gasten o por muchas armas que fabriquen. Su democracia, su libertad, su capacidad tecnológica, su respeto por la vida, son los activos más valiosos en este mundo caótico. No necesitan demostrarle nada al mundo, porque su existencia misma es la mejor prueba de civilización. Soy Thomas Wagner. Aunque ya no vuelo, contaré la historia de México a todas las personas que conozca. Esta es mi nueva misión como testigo de México. Gracias, México. Gracias por llevarnos a casa.